¿Qué es la abominación desoladora? Esta referencia a la abominación desoladora nos la habló Jesús sobre un hecho que ocurrirá en los últimos tiempos. En Mateo, capítulo 24 y versículo 15, y Marcos, capítulo 13 y versículo 14, donde nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee, entienda. Tenemos que entender que la abominación desoladora es algo físico que se ve. Las palabras de Jesús, por tanto, cuando veáis, es algo físico y que se ve, no es ningún tipo espiritual, ni es algo ficticio, ni siquiera se está hablando de algo de una parábola o de una comparación, sino que cuando veáis esto, entonces vemos que es algo físico. Como nos da la referencia del profeta Daniel, tenemos que ir a Daniel para averiguar más sobre la abominación desoladora. Y allí nos habla en 2 versículos de lo que es la abominación desoladora. En Daniel capítulo 11 y versículo 31 y en capítulo 12 y versículo 11, donde nos dice: y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora en los 2 lugares. Vemos que esta abominación desoladora tiene que estar colocada en algún lugar. Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. Esto es el templo de Jerusalén, en el lugar santo, porque está hablando de un lugar específico. No está hablando del corazón humano, no está hablando metafóricamente de nuestro templo como templo del Espíritu Santo, sino cuando veáis. Nosotros en nuestro templo no podemos ver, sabemos que es algo espiritual. Jesús nos habla concretamente de ver en un lugar físico. Entonces sabemos que este lugar físico es el lugar santo. El lugar santo en el Antiguo Testamento es como se le denominaba al templo de los judíos. Templo que ahora no existe y que tiene que ser reconstruido para que allí se coloque esta abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Pues ya Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 14 y 15, nos va a correr el velo y vamos a entender perfectamente lo que es la abominación desoladora. Dice así: y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le habían permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Y aún continúa el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La referencia a la imagen de la bestia, esta imagen que se colocará en el lugar santo, nos surge en Apocalipsis en varias ocasiones. Apocalipsis 14:9, Apocalipsis 14:11, Apocalipsis 16:2, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:4. En todos estos versículos hay 4 palabras que nos surgen como denominador común, que son la marca de la bestia, el 666, la adoración, la bestia y su imagen. Entonces vemos que
La imagen de la bestia implica una adoración. Y todos aquellos que adoran a esta imagen, que a la vez adoran a la bestia, son los que reciben la marca de la bestia. Son los que reciben el 666, porque son los adoradores de la bestia. Esta referencia a la imagen es muy importante, porque Adán fue hecho a imagen de Dios. Y la bestia está hecha a imagen del dragón. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Cuando dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. O sea que recibe la imagen del dragón, del diablo, de Satanás. Por último, si vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses y capítulo 2 y versículo 4, vamos a ver que cuando aquí en Tesalonicenses nos está hablando del hijo de perdición, nos dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Ahora viene lo importante, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Llegará un día en que el anticristo se sentará en el templo que se volverá a erigir, que se volverá a levantar en Jerusalén. Este templo que ahora no existe, que está derrumbado, pero que se volverá a levantar. Y allí se hará un sacrificio continuo por los pecados del pueblo, como se hacía en el Antiguo Testamento. Recordemos que ellos no han aceptado todavía a Cristo y por lo tanto para limpiar sus pecados tienen que hacer los sacrificios como en el Antiguo Testamento. No quiere decir que sea correcto esto, simplemente que ellos continuarán con la vieja, y no vamos a decir tradición, sino con la vieja ley que Cristo abolió en la cruz del Calvario. Porque con un solo sacrificio es más que suficiente para limpiar los pecados del mundo. Pero como ellos no han aceptado a Cristo, cuando tengan su templo, continuarán con los sacrificios. En este templo llegará un momento en que se sentará el anticristo, haciéndose pasar por Dios. Y en este momento en que se haga pasar él por Dios, alguien que sabemos que es el falso profeta hará construir una imagen del anticristo y la colocará en el lugar santo. Esta es la abominación desoladora. ¿Qué es lo que conlleva en sí todo esto? Lo que acabamos de decir, que habrá una adoración, que habrá una marca, todo en referencia a la bestia y a su imagen. Y todos aquellos que estén marcados con el 666, su fin será un fin terrorífico, un fin de muerte, la segunda muerte en el lago de fuego. No porque tengan una marca, sino porque llevan en su corazón una adoración a esta imagen. Así que la abominación desoladora es la imagen y todo lo que corresponde a esta imagen. Adoración, marca, el anticristo y el mismo Satanás. Vemos que los poderes del diablo están metidos en toda esta área de la abominación desoladora. Y Jesús lo dijo claro: cuando veáis en el lugar santo, salir corriendo, porque habrá tribulación cual nunca la ha habido, ni la volverá a haber. Así que, mis hermanos, estemos atentos a los acontecimientos, porque pronto se volverá a construir el templo en Jerusalén. Pronto surgirá este maléfico hijo de Satanás y pronto construirán una imagen y la colocarán dentro del lugar santo en el templo de Jerusalén. Amén.